con 7-Eleven. Todas las mañanas ahí ven al buen Rafita Herrera a las afueras de Palacio Nacional, ahí por la calle de Moneda, tomándose su cafecito. Vamos en estos momentos, antes de que vayamos a la pausa comercial, vamos en estos momentos, en este enlace vía Skype, en vivo y en directo, a las afueras de Palacio Nacional, con nuestro corresponsal en las mañaneras, Rafael Herrera. ¿Cómo anda, Rafita? Buenos días. Hola, Vicente, Toño, Ceci, todo el equipo de Sin Censura, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarte, mi querido Rafa, luego de una conferencia de prensa con mucha carnita del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya nos está acostumbrando, la verdad. Mucha carnita, unos buenos madrazos para la oposición, entre otras cosas los llamó hipócritas y ridículos. Y bueno, pues háblanos, danos tu perspectiva de los temas más importantes, de los momentos más importantes en la mañanera. Bienvenido, Rafa. Muy buenos días. Pues sí, Vicente, Toño, fue un día interesante en la conferencia. Primero con esta carta que firma el presidente, donde no va a haber reelección, donde él se sigue con este compromiso democrático, donde él quiere impulsar esta democracia participativa para que dentro de 3 años se venga el referéndum para ver si sigue o no sigue con su mandato. Y él dice que es suficiente estos 6 años para transformar al país con esta cuarta transformación. También reafirma el compromiso a todos los adultos mayores que sigue con este censo, que todavía no se ha completado este censo. Van 7 millones de adultos mayores ya censados, que en este mes se hace el compromiso de terminar con ese censo para que los 8 millones de adultos mayores reciban esta pensión. También reafirmó su compromiso con este análisis de las empresas extranjeras que le dio la licitación para la nueva refinería. Tiene un compromiso de no corrupción. Estas empresas que ya tienen mucha experiencia, que incluso algunas de ellas han hecho más de 150 refinerías, incluso una de ellas creó la refinería en la India, donde dice que son empresas que no tienen casos de corrupción. También sacó a la luz muchos casos, como del caso de exfuncionarios de los gobiernos pasados que utilizaban helicópteros para irse a jugar golf. Hágame el bendito favor, pero oye, así era, Vicente. Oye, me hicieron recordar, ¿cómo se llama este senador o ex senador? El que se iba a jugar golf en helicóptero a Campo Marte con Peña Nieto. ¿Quién era? Sí, Gamboa Patrón. Era Gamboa. Fue un pedradón para Gamboa Patrón, mi querido Rafa. Así es, Vicente. Es increíble cómo estos exfuncionarios del gobierno pasado, con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, que se iban a jugar golf casi a manita sudada con algunos empresarios, para ahí crear estas cosas maquiavélicas que nos han dado en la torre en el país. Es lo que yo pienso, Vicente. Oye. Y también les dio un golpe también a muchas empresas fantasmas, empresas donde incluso decía que la dirección fiscal eran en casas abandonadas. Es increíble cómo estos casos de corrupción siguen saliendo a la luz. Y lo que venga, Vicente. Oye, Rafa, y luego se enojan con nosotros, pero lo tengo que decir nuevamente. Solamente un grupito de medios independientes, comprometidos con la verdad, estuvieron rascándole a estas situaciones, a estas cosas. Bueno, a esos que se sienten tocados por la luz divina, ¿dónde estaban para exponer desde nuestra trinchera periodística toda esta larga lista de chingaderas que nos está destapando en la mañanera día con día el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Con qué cara algunos de esos mismos, también se quejan de las mañaneras, cabrón? Así es, Vicente, se quejan, y es increíble que muchos medios de comunicación, algunos muy comprometidos, hay que decirlo, como han sacado Animal Político, Proceso, entre otros,
Digo, no hay que generalizarlo, pero hay todos estos medios chayoteros que sabemos cuáles son, ya para no mencionarlos porque luego se ofenden, luego se hacen las nenas. Realmente es increíble cómo nunca hicieron una investigación a fondo sobre estos casos de corrupción, incluso hasta entrevistaban a los maquiavélicos, a los que hacían estos casos de corrupción, como Rosario Robles, como Duarte, y ya sabemos todas estas figuras que hasta incluso les daban ese espacio para que dieran su opinión o dieran su punto de vista, escudándose de todos estos casos de corrupción. Oye, mi querido Rafa, no ha habido éxito en estas mañaneras para que te dé la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos algunos temas pendientes, ¿no? Y creo que el tema que hoy me proponías en la junta editorial antes de entrar a la mañanera, creo que es importantísimo porque es un tema que nos han mencionado no solamente en México, sino los mexicanos de Estados Unidos que o se van a ir a México o que temen llegar a México deportados. ¿Lo quieres compartir? A ver si no sale uno de tus amigos con la pregunta mañana, pero igual, qué bueno que pongamos estos temas sobre la mesa en la agenda de las mañaneras. Así es, Vicente, fíjate cómo son las cosas. Saliendo de la mañanera, precisamente me encontré un grupo de aproximadamente 10 personas que precisamente me tocaron el tema de mucha gente que que desgraciadamente tiene más de 40 años, 50 años, que tienen la experiencia, que tienen el profesionalismo para seguir trabajando y seguir aportando, pero estas empresas, ahora sí que la Coparmex o hablamos en general, pues no les están dando esa oportunidad de seguir trabajando por la edad, y es verdaderamente increíble cómo hay millones de mexicanos en esta situación y que tenemos que poner énfasis para que ahora sí que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también voltee a ver esos grupos de personas que tienen más de 40 años, que quieren seguir trabajando, que tienen la experiencia, que tienen el profesionalismo, pero que las empresas por su edad no les dan ese empleo que la verdad yo creo que se merecen. Oye, mi querido Rafa, o sea que yo a mis 40 ya me la persiné. Casi, Vicente. Me la persinaría con la discriminación generalizada que nos pintan muchas personas en México. Yo sé que no son todas las empresas, pero sí la gran mayoría de empresas en México. Yo he visto, y hasta me he sacado de onda, cuando vivíamos en México, Toño, yo te preguntaba, oye, Toño, ¿cómo puede ser posible que la discriminación a todas luces sea solapada? Porque dice, ambos sexos, solo solo menores de 35 años de edad. O sea, es una discriminación para este segmento todavía productivo de nuestra sociedad que obviamente se va a ver representada cuando te dé la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que te comentaba, Vicente, y le comento a Rafa y al público consentidor en ese momento, es que hay una comisión que pues ve este tipo de casos de discriminación en México, y ya es un delito en la Ciudad de México, en varias demarcaciones, la discriminación, un delito no grave, debemos decirlo de esa forma, es un delito no grave, pero es un delito. Lo que pasa es que si una persona denuncia este tipo de prácticas, pues menos le van a dar el trabajo. Tendrían que forzar a la compañía que le den trabajo, y te voy a decir cómo van a tratar a esa persona, ¿no? Lo van a tratar aún peor de lo que lo hubieran tratado ya en un mal empleo, en el que se exige, ciertas directrices para que te puedan contratar. Eso es ridículo. Aquí en Estados Unidos es completamente legal, en México también, pero tendríamos que todos empezar a ejercer nuestros derechos. Así es, Toñito, así es, Vicente. Fíjate, bien interesante, Vicente, Toño. Ayer estuve indagando sobre ese tema, estuve investigando. Es increíble cómo cientos de miles de empresas efectivamente empiezan de los 18, 20 años hasta los 30, 35. Y déjame decirte que en la Secretaría del Trabajo hay miles de denuncias de este tipo. El problema es de que es una bola de nieve, donde hay tanta corrupción o donde hubo tanta corrupción en esta secretaría que nunca le dieron seguimiento, Vicente, Toño, pero hay miles de denuncias sobre este tema de discriminación por la edad.
y también Rafa, por el sexo. Oye, Rafa, ¿tienes claro más o menos cuántos millones de personas están en esta situación en México? Obviamente va a ser muy difícil contar o incluir a los que van de Estados Unidos deportados o repatriados, pero ¿tienes idea más o menos de cuántos millones? Son más de 2 millones de mexicanos que viven en esta situación, Vicente, que son discriminados por la edad, que tienen de 40 a 59 años. Más de 2 millones de mexicanos que no han podido encontrar empleo por esta discriminación por la edad. No, y es que saben que el problema es que este es uno de los tantos casos en materia laboral en los que se falló absolutamente en el sexenio pasado, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. También hubo una reforma laboral. Si ustedes preguntan a cualquier abogado de lo laboral, le va a comentar esta persona, bueno, antes cualquier empleado que llevara su caso a las juntas de conciliación y arbitraje ganaba los casos. Ahora ya no, con esta nueva reforma se buscaba incluso pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a tener jueces de lo civil revisando este tipo de casos. Rafa nos está presentando este tema de la discriminación incluso para contratar, algo que ha ocurrido en México desde siempre, discriminación por género, discriminación por edad, es algo que también, o sea, devela lo muy desigual que está nuestra sociedad y lo mucho que aspiramos a una sociedad más progresista en la que todos puedan participar. ¿Cuántas personas, Vicente, Rafa, público consentidor, mayores de 50, de 60, de 70 años son extremadamente productivas? Vamos a ponerlo así, el presidente de la República, ¿cuántos años tiene? 67. Y es el presidente de la República. Sus detractores del PAN, del PRI, sacaron estos spots horrorosos, pero verdaderamente horrorosos. Se acordará usted durante la campaña en la que lo ponían como una persona senil, en la que no podía conducir un coche y etcétera, ¿no? Bueno, con esa mentalidad hicieron esta estúpida reforma laboral. Con esa mentalidad son estas personas que tenemos arriba, que tenemos en las mejores empresas, ¿no? Esa mentalidad tienen, que las personas mayores de 40, incluso de 30, de 40, 50, 60, 70 años ya no son productivas. Nosotros sabemos que sí, esa es la realidad. Hay que buscar siempre más hacia el progreso. Más te vale que digas que sí, cabrón, yo ya tengo 40, yo ya llegué al cuarto piso. Oye, para que vean por qué nos aborrecen, nos odian, no nos pueden ver, en muchos medios y muchos colegas. Mientras hay colegas que se la pasan haciendo encuestas pedorras de ¿crees que se quiere reelegir Andrés Manuel López Obrador? ¿Verdad, José Cárdenas? ¿Verdad, Carlos Loret de Mola? Nosotros proponemos, solo como propuesta de sin censura, que ustedes se expresen en el chat, que ustedes se expresen con nosotros y nos digan, ¿hay o no hay discriminación laboral en México? Y si usted, sobre todo, ya lo vivió, tendrá una opinión muy clara de esto que estamos tratando de aportar para que las cosas mejoren. Porque ¿en qué le puede aportar a México que le sigan atizando los periodistas a temas que dividen, que polarizan y que verdaderamente afectan a la sociedad mexicana? Por eso, yo insisto, no todos somos iguales y cuando nos critican es porque el león piensa que todos son de su condición. Bueno. Así es, Vicente, Toño. Mi querido Rafa, vamos a regresar contigo y la voz del pueblo, aunque se ve muy calmado hoy, ahí Palacio Nacional, ¿eh? Sí, cuéntanos, ¿te bulearon hoy? No, ¿No te intentaron quitar el lunch? Hoy fue muy tranquilo, Toño, Vicente. Creo que las pláticas que tuve con diferentes compañeros de la mañanera del día de ayer, creo que limaron perezas. Yo la verdad, como les dije, no es nada personal, simplemente es atacar a ciertos grupos, a ciertas élites de sus medios, que la verdad ellos no tienen la culpa, ellos a final de cuentas hacen su chamba, y obviamente pues todo mi respeto y admiración para mis compañeros. Yo llevo la fiesta en paz, espero que ellos la lleven igual. Obviamente hay ciertos detalles que a mí no me gustan en el aspecto de la mañanera, con el tema de comunicación social, que no se da cuenta de muchas cosas, como el tema de que nosotros llegamos temprano y se metan de otros medios
apartando el lugar. Creo que eso no es ético, no es profesional, es una falta de respeto todos los que llegamos temprano. Ni que fuera la escuelita, mi querido Rafa. No, y mira, te voy a decir, cuando una persona se intenta meter en la fila de las tortillas, te voy a decir lo que le pasa. A todo el mundo le empieza a chiflar y se calientan las cosas. No, que no le chiflen porque luego van a decir que los... Por eso. Que los de Sin Censura estamos provocando Esa es lo que iba. ataques, ¿no? Esa es lo que iba. Esta es la fila para una conferencia de prensa de un presidente. En la Casa Blanca, por ejemplo, todos harían la fila y nadie se metería. Eso que les decimos una y otra vez es simplemente, híjole, profesionalismo. Es profesionalismo. Intenten hacerlo con profesionalismo. No es la cola de las tortillas, compañeros. Deletréselo, por favor. Profesionalismo. ¿Sabes qué es lo más... ¿Sabes qué es lo más lamentable, Vicente y Toño? Que todos esos que se meten a la fila son los que se quejan de que los agreden, de que supuestamente uno es el que provoca. Ellos son los que andan de grilleros. O sea, es increíble, y yo, como lo dije en su momento, lamentable. Bueno, son niños, se llevan, pero no se aguantan. Mi querido Rafa, regresamos contigo antes de cerrar la transmisión para seguir platicando desde acá, desde Chicago hasta allá, hasta las afueras de Palacio Nacional, en donde estás haciendo una gran labor como corresponsal de este espacio libre como el viento. Un abrazote, salúdame a todos los compañeros y regresamos en unos minutos contigo, ¿eh? Claro que sí, Vicente, Toño, nos vemos al ratito. Bueno, antes